Hola amiguitos, hoy día tenemos para cuarto año básico el taller de habilidades. En el taller de habilidades dice argumentar y comunicar, observar la imagen y realizar las actividades. Observa la imagen. Marca con lápiz rojo el o los ejes de simetría de la imagen. ¿Cuáles serían los ejes de simetría aquí? Sería este. ¿Cierto? Sería este. También es un eje de simetría. Parece que ese no. O sea, sería un eje de simetría con respecto a los espacios. ¿Por qué? Porque de aquí a acá hay 5 centímetros, 2 milímetros. Y acá también hay 5 centímetros. Entonces, el eje de simetría pasa por la mitad y a ambos lados debe quedar la misma figura. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a marcar los ejes de simetría de la imagen, habría que marcar solamente este, que hace que un lado y el otro sean iguales. Este. Solamente ese. Porque si marcamos este, que está al otro lado, a ver si lo puedo borrar. Este que yo coloqué aquí no correspondería. ¿Por qué? Porque la figura que está arriba de esta línea no es la misma figura que está debajo. ¿Cierto? Si nosotros miramos esta figura que está aquí, ¿cierto? No es exactamente la misma que esta figura que está acá. ¿Verdad? No es la misma. Ahora, si nosotros miramos este eje, vamos a ver que esta figura que está aquí ¿cierto? Que esta figura que está ahí se corresponde con esta figura que está acá. Es igual. Si nosotros superponemos, damos vuelta a esta página, ¿cierto? Y la doblamos ahí, justo en la mitad. Vamos a ver que a un lado y al otro queda la misma figura de la imagen que tenemos aquí dibujada. De la imagen que tenemos dibujada, no del cuadradito donde está la imagen. ¿Cierto? Pero si nosotros ponemos esta línea que está acá, el dibujo que nos queda aquí arriba, que es un triángulo, ¿cierto? No es la misma figura que nos queda aquí abajo. ¿Por qué? Porque esta figura de acá sería un cuadrilátero. Un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados. Sería un cuadrilátero. Y esta figura que nos queda acá arriba sería un lado, dos lados, tres lados. Sería un triángulo, ¿cierto? Entonces, este eje no existe. Este no es un eje de simetría, porque para ser simétrico, a ambos lados a ambos lados de la línea tiene que quedar el mismo dibujo. El mismo dibujo. Ahora, si nosotros pintamos esta figura que está aquí y miramos esta figura que está acá, sí son iguales. O sea, cuando nosotros miramos este eje de simetría, a un lado y al otro está la misma figura, ¿cierto?
Y si miramos, este cuadrito que está acá está a la misma distancia del eje de simetría. A ver si puedo acercarlo. Está a la misma distancia, ¿cierto? De aquí hasta acá, del eje de simetría, que es este. Hay una misma distancia de acá hasta acá que de acá hasta acá. Estos dos rectángulos, ¿cierto? Porque son rectángulos, están a la misma distancia del eje de simetría. Tiene 8 milímetros o 7 milímetros, 7 y 7, 14, claro, 7 milímetros. Y acá también tiene 7 milímetros, 5, 6 y 7, ¿lo alcanzan a ver? 7 milímetros. ¿Ven? Allí, de la mitad a uno de los rectángulos hay 7 milímetros y de este rectángulo al eje de simetría también hay 7 milímetros. Entonces, este sí es un eje de simetría, pero el otro no. Oh. El otro que habíamos dibujado primero, ese no es un eje de simetría, porque la figura que queda arriba de este y abajo de este no es la misma. Entonces tenemos un solo eje de simetría. Ahora, ¿habrán otros ejes de simetría? Yo diría que no. Porque, por ejemplo, si tomáramos este eje de simetría, así, este eje de simetría, tendríamos que ver si la figura que tenemos aquí es idéntica a la figura que está al otro lado. Y yo diría que no, ¿cierto? Si le miramos. Esta figura que queda allá, que es la cabeza de la imagen, del monito ese, no es la misma que la que está acá, porque acá tiene los pies. Entonces, en un eje de simetría, ambos lados de la figura que estamos mirando debe ser igual. Ahora vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? ¿Por qué elegiste esa o esas líneas de simetría y no otras? Argumenta tu respuesta y compárala con un compañero o compañera. Bueno, ustedes ahora van a parar el video y van a poner su respuesta y después la van a comparar con la que vamos a colocar nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿por qué elegiste esa línea de simetría y no otras? Porque la línea de simetría separa la figura en dos partes iguales. ¿Ya? ¿Cómo comprobarías tu respuesta? Describe una estrategia y comunícala a tu profesor o profesora. Pinta de distinto color 3 figuras 2D que sean simétricas. Estas figuras son 2D. Ya las pintamos 1, 2 y 3, ¿cierto? Tenemos un triángulo, un rombo y un rectángulo. Vamos a escribir aquí un triángulo, un rombo y un rectángulo. ¿Ya? ¿Existe geometría en nuestro entorno? ¿Habrá geometría donde lo de arriba sea igual a lo de abajo? No lo sabemos. Sí lo sabemos, ya lo vamos a saber. Veamos aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos, dice, ángulos, figuras 2D y vistas de figuras 3D. Ángulos de figuras 2D y
vistas de figuras 3D. Eva y Rafael decidieron dibujar. Vamos a aumentar un poquito la luz. Ahí sí. Eva y Rafael decidieron dibujar todas las caras que forman la representación de la figura 3D que están observando. Por ejemplo, en este paralelepípedo, porque así se llama, ¿cierto? Un paralelepípedo es algo así que tiene la forma como de una caja donde vienen, por ejemplo, los remedios, ¿cierto? El remedio de jarabe que nos da la mamá cuando no queremos comer. Por ejemplo, jarabe, vamos a colocarle ahí jarabe. Este es un paralelepípedo, ¿cierto? Pertenece a la familia de los prismas. Los paralelepípedos pertenecen a la familia de los prismas, igual que los cubos. Entonces, dice aquí, responde, ¿cuál es el nombre de la representación de la figura 3D que observaron? ¿Qué características te permitieron identificarla? Entonces, ¿por qué se distingue un paralelepípedo? El nombre de la figura es paralelepípedo. ¿Por qué se distingue un paralelepípedo? Porque sus caras son cuadradas o rectangulares. ¿Cierto? A diferencia de las pirámides, por ejemplo, ¿cierto? A diferencia, esto va sin acento, vamos a borrar el acento. Rectángulo le iba a poner, pero era rectangulares, caras rectangulares. A diferencia de los prismas, ¿cierto? La familia de los prismas, esta es la familia de los prismas y esta es la familia de las pirámides. Entonces, en la familia de las pirámides, la figura 3D está formada por caras triangulares y a veces puede ser que en la base tengan un cuadrado, pero también podría ser un triángulo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el nombre de la representación de la figura 3D que observaron? ¿Qué características te permitieron identificarla? El nombre es paralelepípedo, sus caras son cuadradas o rectangulares. Si todas sus caras fueran cuadradas, tendríamos que estar diciendo que la figura es un cubo, ¿cierto? ¿Cuál de las dos estudiantes dibujó todas las caras correctamente? Tiene una y dos caras allá que son rectangulares, que son estas. Tiene una y dos que son rectangulares, pero más pequeñas, que son esas. Y la que está arriba y la que está abajo, que son estas. Este tiene las dos caras de al lado, que están bien. Estas dos del otro lado, que también están bien. Y estas caras, que también están bien. ¿Por qué? Porque están acostadas. Podríamos decir que están acostadas. Si dijéramos que están sobre una superficie, diríamos que están bien. Pero si nosotros decimos que son romboides, o sea, que no son cuadrados, porque estas están de frente, estas no están de frente, están así, están así. Y esta figura no es lo mismo que esta. Esta figura es un rectángulo y este es un romboide. Entonces, en los cuadriláteros, este es un romboide y este es un cuadrado. Entre las figuras 2D, digo, tenemos la familia de los cuadriláteros. Entre los cuadriláteros tenemos el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, entre algunos. Y los que forman un paralelepípedo son cuadrados, son rectángulos, no son romboides. Entonces deberíamos decir que la persona que hizo bien la tarea es Eva. ¿Cuál es el error del otro?
¿cómo se llamaba el otro niño? Rafael usó romboides en vez de rectángulos. Rafael dibujó entonces romboides en vez de rectángulos. ¿Cierto? Bueno, aquí tenemos que decir que ya la profesora debe haber enseñado los cuadriláteros, todos, ¿verdad? Hasta aquellos que tienen 20 o 25 lados, con sus nombres respectivos. Debe haber enseñado la diferencia entre los prismas y las pirámides. Los niños deben distinguir cuáles son las partes de un prisma y las partes de una pirámide, o sea, identificar vértices, aristas, lados, caras, cantidad de lados y comprender cuál es la diferencia entre figuras 2D y figuras 3D. Además, identificar los ángulos, al menos los básicos, ¿cierto? El ángulo recto, el ángulo agudo, el ángulo extendido, el ángulo obtuso, los 3 tipos de triángulos, etc. Aquí hay un taller que parece que fuera muy pequeñito o de una sola página, pero hay muchos conocimientos previos que los alumnos deben saber antes de contestar este taller. Antes de contestar este taller, deben conocer ángulos, deben conocer figuras, deben conocer la familia de los prismas, las pirámides, la familia de los triángulos, la familia de los cuadriláteros. Deben tener claro qué es una arista, qué es un vértice, qué es una cara o un lado y los distintos tipos de ángulos. Las representaciones fueron las separadas. ¿Por qué? En parejas cada uno elija un objeto de su entorno. Su pareja no debe saber cuál es. Descríbelo para que tu compañero o compañera lo dibuje en el recuadro. Finalmente, compare los objetos con sus respectivos dibujos. Tienen que elegir ustedes un objeto que esté en la sala o en la casa. Pueden hacer la tarea también y dibujarlo. ¿Qué conocimiento de figuras 3D has aprendido en años anteriores que hayas utilizado para descubrir tu objeto? Espero que les haya gustado el taller. Es un taller que necesita muchos conocimientos previos que no se puede realizar si los alumnos no tienen claro todos los contenidos anteriores. Chau, chau, hasta el próximo.